Bueno, entonces vamos a arrancar con este tema que se trata del tema de la identificación de las necesidades. Entonces, primero, muchachos, lo que hay que entender es que el modelo, digamos, hay varios modelos de detección de necesidades o basados, digamos, en los principios que gente previamente, digamos, había, sí, como que había investigado, sí, como en qué consistía este tema de la clasificación de las necesidades o la identificación de las necesidades. De hecho, hay varios modelos, no sé, me imagino que de pronto si alguno de ustedes tiene conocimientos como en la parte de mercadeo y todo eso, es muy común que le enseñen a uno o le expliquen a uno el modelo de un autor que se apellida Maslow. Y el modelo que él establece, pues es un modelo que es bastante conocido y el nombre con el cual se conoce es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, perdón un momentico, la busco aquí rapidito como para que me entiendan. Es como es este gráfico, ¿sí? Que el hombre habla pues de que hay necesidades básicas, digamos el modelo es como una pirámide, ¿no? Entonces la parte de abajo, que es como la más grande, es la que tiene las necesidades básicas, donde pues aquí estamos hablando de necesidades, eh, por ejemplo, entran las necesidades fisiológicas, ¿sí? Comer cuando tengo hambre, tomar algún líquido cuando tengo sed, cuando tengo ganas de ir al baño, pues ir al baño, bueno, etcétera, etcétera. Sí, esas son como las que se define Maslow como las necesidades básicas y conforme se van alejando de esa base, pues entonces ya viene a resolver, digamos, otras necesidades un poco más específicas que en términos generales, pues es lo que nos va llenando a nosotros como seres humanos el tema de la autorrealización, ¿sí? Es decir, hay un tema de seguridad que después, digamos, siguen siendo unas necesidades que aunque son primordiales, pues no son tan primordiales como la de comer, la de dormir, como las necesidades fisiológicas como tal. Y así sucesivamente. Mire que el siguiente escalón son las necesidades sociales, luego las necesidades de estima y luego las necesidades de autorrealización. Entonces esto es, digamos, como sentirme realizado, por ejemplo, cuando yo hago una carrera o a nivel profesional cuando tengo un buen trabajo o cuando económicamente a mí me va bien y todo eso. Sí, esas ya son necesidades, digamos, que están en el orden de la autorrealización, es decir, un poco más arriba en esa pirámide. Ese es uno simplemente de los modelos que hay. El modelo que hay, sin ser pues muy lejano, digamos, a la teoría que este autor Maslow tiene, pues básicamente, digamos que es muy parecido. La única diferencia radica, un momentico que no me quiere, eh, ya. Bueno, les decía que el modelo que nosotros vamos a ver no se basa, digamos, en la pirámide de Maslow, sino en otro autor que se llama José Jurán. Tiene, digamos, algunos puntos parecidos, sin embargo, pues José Jurán va o parte de un principio básico y es el tema, bueno, es un principio que vamos a ver ahorita les voy a mencionar de eso, no me quiero adelantar todavía. Primero, para entender este tema de las necesidades y por qué son importantes desde el punto de vista de lo que estamos haciendo nosotros, que es aplicar metodología proyectual de diseño, pues aquí hay un detalle que es bien importante y es que recuerden que para nosotros poder aplicar esta metodología o más bien la finalidad de aplicar esta metodología pues radica en poder crear un diseño, ¿sí? Diseño como resultado de la actividad proyectual, ¿no? O sea, como el diseño que al final se crea o el producto que está resolviendo esa necesidad, pues primero se debe detectar una necesidad y definir la problemática, sí, definir bien esa necesidad, es decir, conocer en detalle esa problemática. Conocer en detalle esa problemática implica conocer al usuario, conocer sus comportamientos, como lo veíamos, por ejemplo, en la clase pasada con el tema del mapa de empatía, y todas esas características, no solamente las generales, sino las que todo el mundo lleva por dentro, lo que siente, lo que ve, lo que piensa, que son pues como los cimientos reales
de lo que las personas pensamos acerca de una problemática como tal. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, pues este autor nos plantea una característica y es que los seres humanos somos seres que entre más tenemos, pues más queremos gastar y más, o sea, queremos mejorar eh, digamos, nuestro estilo de vida, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, partiendo de ese principio, es que el autor desarrolla pues una serie de elementos que es importante entender, sobre todo en la parte de la identificación de las necesidades, porque las necesidades son las que nos van a determinar posteriormente cuáles son las características, hablando de características físicas y técnicas, que van a conformar el objeto solución o el producto, es decir, el diseño como resultado de la actividad proyectual. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo de ver este tema. Primero, para entender las necesidades, pues debemos entender o definir qué es una necesidad. Entonces, ojo, una necesidad es una sensación de carencia. Esto es bien importante, que está unida al deseo de satisfacerla. ¿Sí? Un deseo es una necesidad que toma la forma de un producto, marca o empresa. Y ojo con esto, las necesidades no se crean, sino que existen. Lo que se crea o se fomenta es el deseo. ¿Por qué les dije ojo con esto aquí a esta última frase? De que las necesidades no se crean, sino que existen y lo que se crea o se fomenta es el deseo. Porque mucha gente tiene una concepción diferente y creen que uno como ser humano sí puede crear las necesidades, pero realmente no digamos que las necesidades son inherentes al ser, es decir, han existido siempre y lo que uno hace es detectarlas para crear los objetos de deseo, o sea, los objetos que nosotros comercialmente deseamos o queremos tener para resolver esas necesidades que tenemos. Entonces ustedes dirán, no, pero profe, nosotros sí podemos crear las necesidades, o sea, si hay necesidades que se crean. No sé si alguien piense eso acá y me pueda dar un ejemplo de cómo poder crear una necesidad. De pronto alguno de ustedes levanta la mano y me da el ejemplo de, profe, sí podemos crear necesidades. Por ejemplo, en este producto o en esta situación, una empresa crea la necesidad para que yo eh, pues valga la redundancia, necesite resolverla. Bueno, listo. Entonces les voy a explicar eso de allí para que de pronto les quede claro el tema de que las necesidades no se crean, sino que existen. Bueno, por ahí levantó la mano Juan. Cuénteme. Profe, se puede crear la necesidad, por ejemplo, si nos vamos a la tecnología, eh, los, los nuevos, las nuevas marcas que están incursionando en el mercado colombiano están sacando celulares gamers a muy poco precio. ¿Ellos qué están haciendo? Bueno, retiro este celular, pero este celular se calienta mucho de pronto por el procesador, entonces vamos a crear la necesidad de que nos compre a nosotros un ventilador que refrigere el celular. Ok, pero el producto, pille lo que usted me está proponiendo como necesidad y pille lo Sí. que usted me está proponiendo como resultado del proceso precisamente de lo que es el diseño como resultado de la actividad proyectual. Entonces vamos a ir por partes. Listo. Primero, usted me está hablando de un ventilador, o sea, como producto que está resolviendo la necesidad de refrigerar, digamos, el celular o el componente pues que se está calentando como tal. Entonces, ese sería el objeto de deseo. Es decir, yo como usuario de un celular gamer que se calienta mucho, desearía tener el, el ventilador. ¿Listo? Pero ¿cuál es la necesidad que está resolviendo el ventilador? Que el aparato se está calentando bastante. Y el hecho de que este aparato se caliente bastante, esa es la necesidad real que es inherente al ser. Es decir, yo como productor del celular no creé esa necesidad. Esa necesidad es consecuencia
del funcionamiento del celular o de la tecnología que tiene el celular. Pero yo no la creé adrede precisamente para generar digamos, el producto de refrigeración. Con eso quiero decir, y pues me contrarrestarán ustedes y me dirán, ¿cómo así, profe? O sea que si yo creo un portátil, por ejemplo, y hago que adrede se caliente bastante, entonces estoy creando una necesidad. No, usted no está creando una necesidad. La necesidad de tener algo que refrigere es una necesidad que es inherente al ser. Es como, por ejemplo, aquí en Cali, hace unas semanas estuvo haciendo bastante calor. Pues eso es una necesidad, o sea, tener calor es una necesidad estaríamos, digamos, dentro de ese modelo de la pirámide de Maslow que les mencionaba ahorita, sería una necesidad básica. Cuando yo tengo calor, ¿qué es lo que hago? Pues refrigerarme. ¿De qué manera necesito o quiero o me podría refrigerar? Pues me puedo meter al río o me puedo meter a una piscina o me puedo bañar o me puedo echar aire con un ventilador o con un abanico o simplemente compro un aire acondicionado, listo. Entonces mire que la necesidad existe y es inherente al ser, es la necesidad de tener calor, pero los objetos de deseo sí los puedo crear yo, que son los que resuelven la necesidad. En este caso, ¿quién crea el ventilador? Una empresa que detectó esa necesidad y simplemente está respondiendo con un objeto de deseo. Entonces, mire lo que pasa aquí con el diseño como resultado. Un aire acondicionado, ¿por qué se crea? Porque resuelve la necesidad de que las personas tienen calor y necesitan quitarse el calor. ¿Listo? Entonces, siguiendo con tu ejemplo, ¿cuál es la necesidad que resuelve el celular gamer? Pues realmente un celular, la primera necesidad que tiene es comunicarse, pero en este caso tú estás hablando de la función secundaria que cumple el celular, que es, por ejemplo, permitir jugar videojuegos, ¿sí? En la comuna consola. En este caso, ¿cuál es la necesidad que resuelve una consola de videojuegos o un celular que tiene videojuegos? Pues la necesidad de entretenimiento. Esa necesidad de entretenimiento es la que ha llevado a crear el fútbol, la que ha llevado a crear todos los deportes, la que ha llevado a crear la televisión, pero la necesidad ha existido todo el tiempo, ¿sí? Independientemente de que la tecnología haya sido consecuencia de precisamente poder estudiar esas necesidades un poco más a fondo y poder facilitar cada vez más la vida. Entonces mire que las necesidades son inherentes al ser, existen por sí solas, pero yo no puedo crear una necesidad. La necesidad ya existe, lo que yo sí puedo crear es el objeto de deseo o el objeto de diseño como resultado que da solución a esa determinada necesidad. ¿Listo? Ese es como el tema. Digamos, poniéndolo en un ejemplo un poco más claro, hablando de la parte de la comunicación del celular. La necesidad que resuelve un celular es comunicarse, pero esa necesidad ha existido desde los inicios del ser humano. Y ustedes ven que si nos vamos muy, muy, muy atrás en el tiempo, donde los seres humanos eran cavernícolas, pues ellos también necesitaban comunicarse y por eso dejaron, digamos, dentro de las cuevas o las cavernas que tenían, pinturas rupestres. ¿Para qué? Para que las siguientes generaciones pudieran darse cuenta de cómo cazaban, de cómo se alimentaban, de cómo se refugiaban, de cómo se protegían de los animales que eran más grandes o feroces que ellos, etcétera, etcétera. Entonces, esa necesidad de comunicación ha existido siempre. Con la evolución, obviamente, de la tecnología y de las diferentes cosas, pues de la pintura rupestre pasamos hoy en día a lo que es el Internet, a las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso ha sido las telecomunicaciones, el Internet, la telefonía celular, los medios, digamos, redes sociales, etcétera, etcétera, han sido consecuencia de la creación de objetos que resuelven esa necesidad como tal, pero la necesidad siempre ha estado allí. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, muchachos, que uno no puede crear la necesidad, sino que uno crea los objetos de deseo. Y ahí es donde las empresas precisamente meten mano porque a través de aprender a manipular, digamos eso, ¿sí? Cuando yo sé manejar muy bien la detección de las necesidades y hago todos estos procesos de diseño, pues puedo generar diseños como resultados o productos que vayan
a cubrir esa necesidad y que se conviertan en los objetos de deseo del mercado, es decir, en objetos que le pueda servir a la gente para resolver esa necesidad que se le está presentando en ese momento. Entonces, bueno, ese es pues a grosso modo, digamos, el tema o el resumen de qué es una necesidad. Es una sensación de carencia que está unida al deseo de satisfacerla. Nosotros como dueño de la empresa o como las personas que creamos los productos, lo que vamos a hacer es precisamente analizarlas para poder crear un producto que sea el objeto de deseo que resuelva esa necesidad. Aquí es donde entra el tema de los clientes. Nosotros ya en clases previas habíamos hablado acerca de los clientes. De hecho, en el caso del proyecto formativo integrador, aquí como para hacer un paréntesis, que es uno de los puntos que más adelante les voy a decir para que vamos a tratar, es que recuerden que el cliente es la persona que accede a un producto o servicio a través de una transacción, es decir, es la persona o se considera como el usuario que paga por el producto. Pero recuerden que a veces el cliente no es el mismo usuario. ¿Listo? Usuario se entiende como la persona que interactúa con el producto. El cliente es el que paga por el producto y a veces cuando desarrollamos productos no necesariamente el cliente es el mismo usuario. Particularmente aquí, antes de cerrar el paréntesis, es precisamente lo que digo que tienen que analizar, es que en este caso el cliente para el cual ustedes estarían, entre comillas, trabajando para crear esta nueva propuesta de exhibición de los supermercados sería el supermercado. ¿Sí? Porque en ese caso serían ellos, o sea, el de Uno o el Éxito o el Carulla o la marca de supermercado que hayan escogido ustedes, serían quienes van a pagar o van a fabricar el diseño. ¿Listo? Pero quienes los van a utilizar son los usuarios del supermercado. Entonces mire que allí los objetivos del cliente son diferentes a los del usuario. Y ese es uno de los puntos que hay que tener en cuenta, por lo menos dentro del desglose de las causas y efectos del árbol de problema. Por ahora lo voy a dejar allí, voy a cerrar el paréntesis y vamos a continuar con esto. ¿Listo? Entonces, cliente, el que paga por el producto. Aquí sí vamos a ver la idea del pensamiento de José Jurán. Entonces, José Jurán en el capítulo 4 de su libro Jurán y la calidad por el diseño, habla acerca de el alcance de las necesidades humanas, ¿listo? Como establece también como una clasificación de necesidades, por llamarlo de alguna manera. Jurán habla acerca de las necesidades y establece o dice que las necesidades humanas parecen no tener límites, tanto en volumen como en variedad, que esa es la razón por la cual se están creando nuevamente nuevos productos y esto pues casi que el hombre lo ha establecido como una dinámica precisamente para la creación o la generación de diferentes productos que se ven como en este caso lo que hablábamos, los objetos de deseo. Entonces él dice, los seres humanos somos codiciosos y pues uno va a ver y realmente es así. ¿A qué se refiere con que los seres humanos somos seres codiciosos? Pues que entre uno más tiene, más cosas quiere tener. Ejemplo, usted en este momento está en un puesto donde se está ganando, digamos, 2 millones de pesos, por decir algo. Resulta que su jefe directo lo llama a la oficina y le dice, hermano, por la buena labor que usted ha desempeñado, lo vamos a ascender. Y ya ahora no se va a ganar 2 millones, sino que como va a entrar al puesto de jefatura, un puesto pues un cargo importante, entonces ahora ya no se va a ganar 2 millones, sino que se va a ganar 5 millones, es decir, le subieron 3 millones el sueldo. Entonces uno contento, ¿no? Qué bendición, muchísimas gracias, no sé qué, claro, por supuesto que acepto, no sé cuántas. Y entonces con los primeros sueldos que usted entra, pues usted está acostumbrado a ganarse 2 millones y de un momento a otro le dicen que se va a ganar 5. Digamos que usted andaba en una motico, entonces ya usted piensa, no pues, o cambio la moto por una mejor o me compro un carro. ¿Listo? Porque ya voy a tener cómo pagarlo. Entonces mire que ahí empieza a cobrar sentido esa frase que los seres humanos somos codiciosos y que entre más tenemos, más queremos, perdón, entre más ganamos, más queremos tener. Entonces empezamos precisamente a resolver unas necesidades que
aunque en este momento, digamos, por ejemplo, el tema de la necesidad del transporte, pues sí, lo puedo hacer en una motico o lo puedo hacer a pie o en una patineta o en bicicleta, lo que sea, pero entre más dinero tengo, pues no solamente voy a resolver mi necesidad de transporte, sino otros elementos que están asociados a ese medio de transporte. Por ejemplo, la seguridad. ¿Sí? Suele ser más seguro transportarse en carro que de pronto en moto. Pues, ¿por qué? Porque en moto uno está más expuesto, ¿no? En el carro, pues las latas son las que están expuestas y tengo cierto nivel de seguridad un poco más alto que en las motos. O bueno, digamos que sea un carro de alta gama, entonces ya no solamente estamos hablando de la seguridad, sino de la comodidad, ¿sí? Que tenga aire acondicionado, que tenga dirección hidráulica, que tenga, bueno, un sistema de alarma, no sé qué, entonces ahí estamos mirando que ese es un producto que no solamente estaría resolviendo la necesidad de transportarme, sino de transportarme de forma segura, de transportarme de forma cómoda, de un estatus, ¿sí? Porque no es lo mismo un Renault 4 que un BMW, ¿sí? Probablemente usted lo ven llegar en un BMW y dirán, uy, ¿quién es este? ¿Sí? Esta persona en qué trabaja, qué hace. Si usted lo ve llegar en un Renault 4, pues se transportó de la misma manera, pero no van a pensar eso de usted. ¿Listo? Entonces mire que ahí están los diferentes tipos de necesidades que puede resolver y para las cuales está creado o diseñado un producto. Entonces, ¿qué sucede con el común de las personas? El común de las personas busca satisfacer las necesidades de supervivencia, seguridad y comodidad. Estas tres son las que José Jurán establece, digamos, como las necesidades básicas, haciendo pues como una similitud a la pirámide de Maslow, es como las que están en la base. Sí, él dice que todos buscamos en algún momento satisfacer estas tres necesidades, la de supervivencia, seguridad y comodidad, y que esas necesidades van creciendo o van aumentando conforme aumenta la abundancia. Es decir, yo siento que hay un vacío cada vez más grande en esa necesidad de supervivencia, seguridad y comodidad conforme va aumentando, digamos, lo que yo voy ganando. ¿Sí? ¿Por qué? Necesidades de supervivencia, pues son las necesidades que nosotros entendemos como las básicas, es decir, comer, dormir, tomar cuando tengo sed, sí, como que eran las que les hablaba, pues como necesidades fisiológicas, eh, según Maslow. Las necesidades de seguridad, pues obviamente sentirme seguro en algo, o sea, que no me va a pasar nada, que no me van a, digamos que no me voy a hacer daño, ¿sí? O mi integridad no se va a ver afectada, todo ese tipo de cosas. Entonces también esos son eh, elementos que buscamos satisfacer. Y el tema de la comodidad, pues también va a aumentar conforme aumenta la abundancia. Entonces miremoslo desde dos perspectivas. Digamos, una persona que gana poco dinero, ¿sí? Digamos una persona que es un habitante de calle y que cuando necesita resolver su necesidad de supervivencia, pues pide, va y hace malabares con naranjas ahí en el semáforo y pide plata por eso. Entonces, para eso está trabajando, ¿sí? Cuando obtiene unas monedas, pues entonces va y compra comidita, va y compra un pan, va y compra gaseosa, no sé qué, y eso le resuelve pues su necesidad de supervivencia. El tema de la seguridad, entonces, bueno, necesita resguardarse, digamos, cuando llueve. Entonces, ¿qué hace? Se mete, digamos, debajo de un puente para que no le caiga agua, como para resguardarse de eso. Y comodidad, pues probablemente si está haciendo frío, pues el hombre va a encontrar de pronto unos cartones o va a encontrar, digamos, un colchón viejo, alguna cosa así, que le permite, digamos, dormir más cómodo o taparse para no sentir frío. ¿Listo? Si nos vamos al otro extremo, que es, digamos, una persona que gana muchísimo dinero porque tiene un cargo importante, pues la necesidad de supervivencia, probablemente cuando vaya a almorzar, pues no va a almorzar cualquier cosa, él se irá a un restaurante muy fino, a un restaurante que, eh, digamos, donde vendan la comida que a él le gusta, no sé qué, bueno, ahí tendrá. Para eso trabaja, digamos, en su cargo alto y gana súper bien. Las necesidades de seguridad, probablemente en su casa tendrá un sistema de alarma instalado con cámaras de seguridad y todo eso, precisamente para que no se le vayan a meter a robar. De pronto su carro también tiene un sistema de alarma o su carro es bastante seguro porque tiene muchos airbags para que si surge un accidente, digamos, no se vaya
haber afectado. Y el tema de la comodidad, pues también. Sí, tendrá una cama muy cómoda para dormir, su carro también tendrá una cojinería pues bastante cómoda, tendrá aire acondicionado en la casa y en el carro. Entonces mire que es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que en uno se ve que hay obviamente muchas más comodidades, muchas más resueltas las necesidades de seguridad y las necesidades de supervivencia, precisamente por el tema de que gana más. Entonces, conforme aumenta la abundancia, pues simplemente lo que yo voy haciendo es eh, ir adquiriendo esos objetos de deseo que me van a resolver esas tres necesidades. Pero también José Durán habla algo aquí interesante y es que no solamente el tema de la abundancia es lo único que hace que estas tres necesidades crezcan, sino que también hay otros elementos que complican ese crecimiento de esas tres necesidades. Y esos elementos son la cultura predominante social y el nivel tecnológico. Entonces, ¿por qué la cultura predominante social? Pues porque usted sabe que hay gente que, digamos, no se deja echar tierra de otro. Si, por ejemplo, hay una persona que tiene un carro de alta gama y vive en un barrio, digamos, muy lujoso, en una ciudad, digamos, en la ciudad de Cali, cuando esa persona ve que el vecino vino en un carro mejor que el de él, pues ¿qué hace? Obviamente se lo come la envidia y dice, no, el vecino no puede tener mejor carro que el mío. Entonces, ¿qué hace? Va y cambia el carro por otro que sea igual o mejor que el del vecino. ¿Sí? Cuando usted tiene un celular y ese celular sirve, pero sale el nuevo iPhone 16 que tiene una funcionalidad no sé cómo y sé cuándo y que cuesta, digamos, mucho más dinero que el que usted tiene. Pues entonces usted lo que hace es cambiar el teléfono celular porque usted sabe que donde usted saque ese celular, todo el mundo va a decir, uy, este man qué hace, a qué se dedica o por qué tiene ese celular, que es el último y el nuevo iPhone que salió y tal. Entonces mire que eso es un tema de cultura predominante social. Y el tema del nivel tecnológico porque, pues, como lo veíamos en el ejemplo que da el compañero, pues el nivel tecnológico hace que las cosas evolucionen, ¿listo? Que haya innovación. Y obviamente nosotros queremos tener, pues, lo último en innovación porque se supone que es lo que más rápido, o sea, de manera más eficaz y eficiente, resuelve las necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene un teléfono celular y el teléfono celular ya es viejito, ya de pronto no tiene tanto espacio en la memoria y se le queda cortico para guardar las fotos que usted tiene o los videos y no sé qué, pues usted se compra un celular que tenga un mejor nivel tecnológico, que tenga una mejor capacidad, precisamente para seguir guardando muchas más fotos o que tenga mejor calidad de video para grabar lo que usted tiene que grabar o las fotografías que usted quiere hacer o etcétera, etcétera. ¿Listo? O una conexión más rápida a internet, etcétera. Entonces mire que estas dos características también hacen que estas tres necesidades se compliquen más. Entonces, entendiendo esto desde la perspectiva de José Jurán, aquí se originan las necesidades de los clientes. ¿Sí? Entonces, la suposición más simplista es que los clientes saben perfectamente cuáles son sus necesidades. Es decir, todos nosotros consumidores creemos saber qué es lo que necesitamos, ¿sí? Comprar para resolver nuestras necesidades. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas hacen estudios de mercado, que son, por ejemplo, los métodos de indagación que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Listo? Entonces, los estudios de mercado básicamente son estudios que utilizan métodos de indagación precisamente para extraer la información de los clientes y poder establecer qué necesita resolver el cliente o el público objetivo al cual yo me dirijo. ¿Listo? Pero al final, estos estudios de mercado muestran que en algunos casos quizá el cliente sea la última persona en averiguar lo que necesita. Es decir, el cliente cree conocer su necesidad, pero las empresas, después del estudio de mercado y conociendo los comportamientos del usuario y todo esto, recopila esa información y al final genera unas conclusiones sobre cómo deberían ser los productos que resuelvan esas necesidades de los usuarios, pero desde el punto de vista de las necesidades, bajo esta perspectiva que estamos hablando de la detección de necesidades que propone José Jurán.
Entonces realmente, pues aquí nos preguntamos, ¿nosotros realmente podemos crear las necesidades de los clientes? Pues nosotros no podemos crear las necesidades. Lo que sí podemos crear son los objetos de deseo que resuelven esas necesidades de las personas que pagan por los productos. Y si nosotros entendemos muy bien a los usuarios en contexto, lo que vamos a hacer es casi que generar productos ganadores, que esos productos tengan casi que una venta asegurada y vamos a llegar a obtener muchos más dividendos o mejores dividendos por eso, ¿sí? Comercialmente hablando. Entonces, aquí es donde se crea el tema de la clasificación de las necesidades de los clientes, es decir, de las personas que pagan por el producto, según el autor José Jurán. Según el autor José Jurán, las necesidades que yo detecto, yo las puedo clasificar en estas 5 grandes familias. Necesidades reales, manifestadas, percibidas, culturales y necesidades debidas a un uso no previsto. Entonces ya les voy a indicar cómo poder identificar cuando yo detecto una necesidad, una problemática, cómo la puedo clasificar en cada una de estas familias. Por ejemplo, si nosotros miramos la necesidad real, son aquellas que hablan acerca de los servicios que los artículos pueden proporcionar. ¿De dónde surge esto, muchachos? Estamos hablando de los métodos de indagación o de las estrategias de mercadeo. ¿Listo? Cuando yo establezco una estrategia de mercadeo o un estudio de mercadeo, pues básicamente lo que estoy haciendo son aplicar métodos de indagación para obtener información. Y cuando obtengo la información, lo que estoy obteniendo son las declaraciones del cliente o del usuario dentro de un contexto. Recuerden que estamos hablando del contexto del cual él está haciendo influencia para los demás actores, pero también los demás actores lo están influenciando a él. Entonces, les recuerdo lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes han comprado un pantalón, un celular, algún objeto influenciados por su mamá, por su novia, su novio, eh, por los amigos? ¿Sí? ¿Cómo te ha salido el celular? No, súper bueno, no sé qué, listo, me voy a comprar uno de esos porque ando necesitando un celular. Entonces ya uno no mira más, ¿por qué? Porque ya el amigo le dijo que el celular era, el que él tenía era bueno, estaba buenísimo, estaba más barato, estaba no sé qué, entonces casi que se convirtió pues como en la persona que me mandó a comprarlo. Entonces mire que cuando yo analizo este círculo de influencia, es decir, al usuario dentro de su contexto, ¿cómo identifico una necesidad real? Cuando la declaración de ese usuario está orientada a hablar acerca del servicio que puede proporcionar un determinado artículo. ¿Listo? Ojo, el servicio, no el artículo como tal, porque el artículo sería otro tipo de necesidad. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, para comprender las necesidades reales de los clientes, deberíamos contestar estas preguntas. ¿Por qué compra usted un determinado producto y qué servicio espera obtener de ese producto? ¿Listo? El ejemplo concreto es, yo necesito transportarme sobre el agua. ¿Cuántas maneras diferentes hay de transportarse sobre el agua? Es decir, para resolver esta necesidad, ¿de cuántas formas puedo yo transportarme sobre el agua? La primera, nadando. La otra, digamos, en una lancha, otra en un jet ski, otra en un transatlántico, otra en un yate, otra en una canoa, otra en, bueno, o sea, hay miles y millones de formas de transportarse sobre el agua. ¿Listo? Entonces mire que aquí estamos yendo a la generalidad, es decir, al servicio que puede proveer un determinado producto. ¿Listo? Cuando esa declaración del cliente se connota de esa manera, es decir, la connotación que tiene es que el usuario está hablando acerca del servicio que puede proveer un determinado producto, es una necesidad real, ¿listo? O se clasifica dentro de una necesidad real. Ahora vamos a ver las necesidades manifestadas. Bueno, ejemplo, si necesito transportarme sobre el agua, lo puedo hacer, digamos, en esa bicicleta que tiene esos flotadores a los lados. Entonces aquí estamos pensando en el servicio más que en el producto como tal, ¿vale? Ahora sí vamos a ver la segunda familia
que son las necesidades manifestadas. Las necesidades manifestadas se definen como aquellas que se manifiestan en forma de un artículo que se desea adquirir. Entonces aquí, ojo, que aquí ya no estoy hablando del servicio que puede proveer el artículo, sino directamente del artículo. Entonces, por ejemplo, yo digo, necesito una lancha. Ahí estoy manifestando la solución en la forma de un objeto de deseo, un objeto que yo deseo que satisface mi necesidad. ¿Cuál sería la necesidad? Transportarme sobre el agua, esa sería la necesidad real. Pero en este caso la estoy manifestando en forma de un artículo, en este caso una lancha. ¿Listo? Entonces, las necesidades manifestadas son las que se solicitan en la forma de un artículo. ¿Listo? Ahora, no necesariamente el hecho de que yo como cliente establezca o sugiera un artículo quiere decir entonces que mi producto final debe ser ese artículo. ¿Listo? Si lo estoy manifestando, resolver esa necesidad a través de un artículo es porque ese artículo tiene algo que a mí me resulta interesante. ¿Listo? Pero no necesariamente quiere decir que quiera ese artículo como tal. Recuerde que para eso estamos haciendo todo este proceso, para crear los objetos que se conviertan en el deseo de las personas. Entonces, ¿qué tal si yo creo un mejor artículo que una lancha y se pueda convencer a este personaje de comprarlo? Ahí es diferente, ahí es donde yo gano el mercado, ¿listo? Listo, necesidades percibidas, ojo con estas, porque estas son muy difíciles de identificar. Pero digamos que la forma más clara de poder identificarlas es la diferencia entre lo que es una necesidad percibida para un cliente, o más bien lo que es una necesidad para un cliente y lo que es una necesidad para mí como proveedor de servicios y productos. Entonces los clientes manifiestan sus necesidades según sus percepciones relacionadas con los productos. ¿Sí? Yo creo saber qué es lo que necesito como usuario. ¿Sí? Voy a pegar digamos, en una pared de mi casa, una puntilla. Necesito un martillo. Ahí estoy generando una necesidad manifestada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la estoy manifestando en la forma de un producto, que en este caso es un martillo. Pero la necesidad percibida es lo que dicta la diferencia entre los clientes y los proveedores en cuanto a cómo comprenden el término producto. Para un cliente el término producto es lo que le resuelve la necesidad. Para un proveedor el término producto es lo que hace que él gane dinero. ¿Listo? Entonces es como ver las oportunidades en la detección de problemas. ¿Listo? Cuando yo tengo un problema o cuando un cliente tiene un problema, ¿qué oportunidad le puedo yo brindar a él? O para mí es una oportunidad de brindarle un objeto o algo diferente. En este caso, si él manifestó que necesitaba un martillo para poner una puntilla de un cuadro, pues yo le puedo poner, por ejemplo, una clavadora automática o le puedo vender algún otro sistema que permita pegar el cuadro, que es lo que realmente él necesita. Entonces, yo percibo, ¿sí?, una oportunidad de negocio y entonces creo un dispositivo donde él no tenga ni siquiera que agujerear la pared, sino que simplemente él pueda pegarlo allí y poner el cuadro que necesita. Entonces, eso es percibir una oportunidad de una problemática. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una declaración del cliente y a través de esa declaración del cliente yo puedo percibir una oportunidad de negocio, eso se entiende como una necesidad percibida. Hay algunos proveedores que pueden considerar que las percepciones de los clientes no son reales, pero en tales casos son los proveedores los que pierden. Pues ¿por qué? Porque no están detectando una oportunidad de negocio. ¿Listo? Ejemplos. La gente se aburre en un viaje transatlántico, ¿sí? Usted me dijo que usted necesita transportarse sobre el agua y que quería hacerlo sobre una lancha. Pues resulta que es que usted quiere viajar desde aquí de Colombia hasta Europa. Entonces, pues imagine cuántos días le va a tomar eh, irse en una lancha desde aquí hasta allá. Todo lo que tiene que llevar de comida, todo lo que tiene que llevar de tomar, todo lo que tiene que llevar de gasolina, de todo, bueno, un montón de cosas. Además que el cansancio que va a tener, bueno, todo eso, pues más bien yo lo veo como una oportunidad de negocio y le digo, viaje en un transatlántico, en un crucero. ¿Listo? Entonces aquí le digo yo,
Los problemas para mí, que soy el proveedor, son una oportunidad de negocio. Usted quiere viajar de aquí a Europa, váyase en un transatlántico que va a ir relajado, va a ir con todas las comodidades, va a ir con diversión a bordo, con haciendo diferentes actividades en las diferentes partes que componen el transatlántico. Bueno, ahí tiene pues como esa oportunidad. Entonces, mire lo que sucede. Resulta que cuando yo le vendo a este usuario esta idea de irse en un transatlántico, entonces él me dice, hermano, lo que pasa es que yo no me puedo ir o yo no me puedo montar en un crucero de esos porque resulta que mi religión no me lo permite. Mi religión somos muy humildes y nosotros no podemos aceptar pues como todos esos placeres de la vida ni nada de eso, sino que tenemos que vivir la vida de una manera muy austera. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es una necesidad cultural. Entonces, las necesidades culturales son las necesidades de los clientes que van más allá de los productos y procesos. ¿Qué comprende realmente la necesidad? Pues respetar a sí mismo, respetar a los demás y la continuidad de los hábitos. Sí, aquí el patrón cultural es la acumulación de creencias, hábitos y prácticas y se considera una necesidad cultural cuando yo respeto precisamente las creencias, los hábitos o las diferentes prácticas. Entonces, ejemplo, necesito un bote que me identifique. ¿Listo? Entonces, si usted necesita un bote que lo identifique, entonces ahí vuelve a otra vez una necesidad percibida. Ah, bueno, entonces yo le voy a hacer un bote de acuerdo a las características de la religión que usted tiene. Entonces son las necesidades culturales las que están regidas por patrones culturales. Esto es, por ejemplo, el tipo de necesidades que hay que analizar. Digamos que usted va a montar una cadena de restaurantes, una cadena de hamburguesas a nivel mundial. Y las hamburguesas son de carne de res, pero usted no tiene en cuenta las necesidades culturales, por ejemplo, de la India y monta locales ahí en la India. Pues, ¿qué va a pasar? Esos locales no le van a dar, porque en la India saben ustedes que las vacas son animales sagrados. Entonces, pues, si la carne es de res, pues no va a suceder nada ahí, ¿sí? Nadie va a entrar a comprar de eso. De pronto hasta se le arma un problema porque culturalmente hablando es, va en contra, digamos, de los patrones culturales que tienen allá en la India. Entonces, mire, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que hay que analizar desde el tema de las necesidades culturales. Y finalmente está la familia de las necesidades debidas a un uso no previsto, que estas responden a los temas de los fallos de la calidad. Entonces hay que entender que muchos fallos de la calidad surgen precisamente porque los clientes no usan los productos de una manera adecuada. Entonces los factores de seguridad pueden hacer subir el costo y lo esencial pues resulta conociendo cuál será el uso real y el mal uso que se le va a dar al determinado producto, cuáles son los costos correspondientes a ese mal uso, cuáles son las consecuencias de ajustarse a los usos previstos y pues obviamente para adquirir esta información necesitamos de los métodos de indagación que se hagan desde proveedores hacia los clientes. ¿Listo? ¿Cómo podemos clasificar las necesidades debidas a un uso no previsto? Pues son estas necesidades que estén indicando precisamente los fallos de calidad de los productos. Les voy a poner un ejemplo. Hay un caso muy conocido sobre una empresa que se llama Lexus. Me imagino que conocen qué es Lexus. Lexus es la, digamos, la marca de gama alta de Toyota. Listo, entonces estos carros, estas camionetas, en un momento, resulta que Lexus sacó una referencia y empezó a distribuir una referencia de camionetas a nivel mundial. Lo que sucedió con esta referencia es que en algún momento les tocó a Lexus, a la marca, empezar a recoger las camionetas que tenían los concesionarios y que ya estaban de venta al público, porque a través de estudios, sobre todo estudios pues de tránsito, que daban información de tránsito y de tráfico, había un comportamiento recurrente dentro de propietarios de esa referencia de camioneta Lexus. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, más que propietarios eran propietarias. Entonces, mire, esta gente no tuvo en cuenta analizar necesidades debidas a un uso no previsto.
Es decir, las personas que compraban estas camionetas, gran parte de ellas eran mujeres. Y lo que sucedía cuando eh, empezaron a hacer las investigaciones a nivel de tránsito es que empezaron a encontrar que los accidentes, mayormente hablando pues de estas camionetas, mayormente hablando eran, mejor dicho, se estrellaban más las mujeres que los hombres. Entonces empezaron a analizar un poco más a fondo la información y resulta que llegaron a la conclusión de que la camioneta tenía un error básico de diseño. Y el error consistía en que, pues hombre, si una camioneta de estas la va a manejar una mujer, pues se supone que por ser un auto costoso, una camioneta costosa, pues la mujer probablemente la utilice para ir a su trabajo o para movilizarse, digamos, en las reuniones sociales a las que vaya, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando una mujer de estas, pues tiene una camioneta, pues se supone que es una mujer que tiene unos altos ingresos, es decir, es una ejecutiva o la esposa, digamos, de una persona que tenga mucho dinero o, bueno, es decir, una persona, una mujer que va a ir siempre bien vestida y cuando las mujeres van bien vestidas suelen ponerse tacones. Entonces el problema de diseño era que el tema era que cuando las mujeres iban manejando este carro, el acelerador se quedaba, el pedal del acelerador se quedaba trabado por los tacones de las mujeres. Entonces cuando la mujer intentaba de pronto frenar porque, digamos, por alguna razón se le atravesó a alguien o alguna cosa así, intentaba sacar el pie, pues el tacón se quedaba atrancado y no podía sacarlo rápidamente para poder frenar y eso era lo que generaba que los accidentes se produjeran más por mujeres que por hombres. Entonces, ¿qué le tocó hacer a la marca? Recoger todas las camionetas que tenía en los concesionarios precisamente para hacer reposición de esta pieza, o sea, la rediseñaron el pedal del acelerador y generaron todos los cambios y a las camionetas que ya habían vendido pues hicieron un programa en publicidad diciéndole a los usuarios que se acercaran a determinadas instalaciones para hacerles el cambio de la piecita. Entonces pues imagínense todo el costo que les debió generar este problema que fue por básicamente falta de análisis de un uso no previsto. ¿Listo? Entonces, pues allí tuvieron que pagar la recogida, la creación de las piezas, volver otra vez a colocar las piezas, etcétera, etcétera. Es como, por ejemplo, un tema allí de los airbags de algunos carros, que dicen que hubo una generación de airbags que salieron malos. Entonces siempre llaman a los dueños de esas referencias de carros específicos a que vayan al concesionario para que les hagan el cambio de la pieza de forma gratuita. Entonces, ¿quiénes asumen esos costos? Pues los de las marcas. Entonces, bueno, siguiendo con el ejemplo de quiero transportarme sobre el agua, etcétera, etcétera, Sí, los barcos qué deben pena le soportar. interrumpo. Sí, cuénteme. Es que yo no sé si soy yo, la presentación se quedó congelada o me aparece en blanco. A los demás compañeros también les pasa. Pues ahí quedó en el pantallazo de necesidades de viaje a un uso no previsto. Apenas voy a cambiar la diapositiva. No sé si esa es la que estás viendo. De todas maneras, voy a detener aquí y voy a volver a presentar para que. No sé si ahí estás viendo. ¿Me confirmas, porfa? Listo, profe, dame un momento. Creo que está cargando. ¿Alguien más le está presentando el problema? O sea, ¿alguien más no está viendo la pantalla? Profe, yo tampoco veo. Yo Es- tampoco, profe. estamos en una diapositiva que dice necesidades debidas a un uso no previsto. Pero ahorita estaban viendo, o sea, ahorita que perdón, que antes de dejar de compartir, ¿estaban viendo o no? No, Yo profe. la verdad no. No Ahí sé mis otros aparece que compañeros. va a empezar a compartir contenido, pero no aparece nada. Ok, está cargando apenas. Listo, esperemos ahí un momentico, muchachos. Pues a ver, puede ser por
por cuestiones de conexión de internet. No sé si el problema lo tenga yo o el problema lo tengan ya de manera local ustedes, pues con los proveedores de internet que tienen. No sé. Nada, todavía ahí se quedó cargando, ¿o qué? Sí, profe. Quedó cargando, Ya profesor. sí, Sí, ahí profe. Listo. arranca. Permítame un momentico, yo vuelvo otra vez y comparto entonces. Listo, ahora sí se ve. Ya, ahora sí, listo. Ahí están viendo ahora sí la pantalla como grisecita ahí con que dice Sí, necesidades profe. de video. Cinco Listo. necesidades. Vale. Listo. Entonces, bueno, siguiendo con los ejemplos de los barcos y tal. Entonces, pues los barcos deben soportar altas temperaturas. De acomodarse a las necesidades debidas a un uso no previsto, pues implica que usted tiene que ir más allá del tema, ¿sí? Adelantarse a los fallos de calidad. ¿Qué fue lo que le pasó, por ejemplo, al Titanic? Pues que los productos no siempre se usan de manera adecuada y el hecho de que se haya estrellado pues con un iceberg, pues cuando bueno, en ese entonces digamos que los estudios que hacían sobre el material, sobre el acero, digamos, no eran tan adelantados como los de hoy en día y pues digamos esa fue una de las razones que hizo que el Titanic se hundiera. Bueno, otra manera de clasificar las necesidades, y aparte de esas 5 grandes familias, pues es de acuerdo a su grado de innovación, perdón, de acuerdo al grado de satisfacción con el producto. Entonces, otra clasificación de las necesidades de los clientes consiste en separar las necesidades entre la satisfacción con el producto y la insatisfacción con el mismo, es decir, o satisface o no satisface. Esto también, digamos, me va a generar bastantes atributos de diseño. Bueno, herramientas que sirven para recoger estos datos, pues estamos hablando aquí de métodos de indagación, ¿no? Entonces, estas pueden ser dentro de las más utilizadas, cuestionarios, llamadas telefónicas, visitar a los clientes, colaboración, grupos específicos, grupos focales, listas de chequeo, entrevistas, bueno, en general. Listo. Ese es el tema de la identificación de las necesidades. Ahora lo que vamos a ver es qué vamos a hacer, digamos, con esa información con respecto a el tema de la identificación de las necesidades. Entonces, bueno, muchachos, nosotros se supone ya tenemos una investigación que nos llevó a determinar o a definir la problemática. Para poder definir la problemática, yo necesito tener claridad sobre 3 aspectos fundamentales. Número 1, el usuario. Sí, ya hemos hablado bastante del usuario, sobre que el usuario es la persona que interactúa con el producto, o también puede ser el cliente, es decir, la persona que paga por el producto. ¿Qué características tienen esos clientes? ¿Qué piensan? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Sí, todo eso lo que vimos del mapa de empatía. Otro elemento que ayuda a determinar el problema radica en el mercado, es decir, cuántos como ese cliente que ya nosotros o ese usuario que ya conocemos todos sus detalles, cuántos como esos existen. Para eso hicimos también previamente una segmentación, ¿sí? Dentro de los procesos de indagación social. Entonces, pues obviamente tiene sentido el hecho de que lo que yo esté creando sea masivo o haya o digamos tenga una venta masiva, porque pues a mí lo que me interesa es obtener dividendos, ¿no? De ese desarrollo. Entonces, el mercado es cuántos como esa persona, como esos clientes, hacia cuántos de ellos voy a dirigirme. ¿Listo? Y en esas características en las cuales viven dentro de ese entorno, es decir, cuáles son las características del entorno en los que ellos están conviviendo. Y la tercera, ¿sí? El tercer determinante, digamos, en la etapa de la definición de la problemática es la tecnología. Entendiendo tecnología no como los avances tecnológicos únicamente, sino como los objetos que de alguna manera están supliendo esas determinadas necesidades que tienen esos usuarios y que no necesariamente tienen que cumplirlas de manera directa, porque pueden ser objetos sustitutos. Ya les hablaba en una clase anterior
cuando les decía, pues si usted no tiene para clavar, ¿sí? Usted no tiene un martillo para clavar una puntilla, pues usted ¿qué hace? Coge una piedra o coge un objeto contundente pues que tenga en su casa para poder clavar. En ese caso la piedra, aunque no es el objeto ideal para eso, pues cumple con la necesidad específica. ¿Listo? Entonces, pues eso llevándolo obviamente a otros elementos, a otros tipos de productos. Entonces, cuando hablamos de tecnología, pues nos referimos básicamente al análisis tecnológico, es decir, qué están utilizando las personas hoy en día para resolver la situación problema. Rápidamente aquí abro un paréntesis como para poner en contexto el proyecto formativo integrador. ¿Quiénes son los usuarios? Ya sabemos que tenemos dos tipos de usuario. El cliente, que serían los dueños del supermercado, que están buscando unos objetivos diferentes a los usuarios del supermercado. ¿Listo? ¿Quiénes son los usuarios del supermercado? Pues la gente que va y compra allí. Aquí hay algo importante, muchachos, es que dependiendo de la marca de supermercado que ustedes escojan, los clientes tienen características diferentes. Sí, porque el que va y compra el de uno no es el mismo que va y compra el Carulla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son supermercados que están estratificados de alguna manera. ¿Sí? En el Carulla hay gente que, digamos, normalmente está dirigido para gente de estratos 5 y 6. La comida o los víveres que venden allí probablemente sean mucho más caros que lo que uno se puede encontrar, digamos, en un Mercamío, en un Super Inter o, bueno, en unas cadenas de supermercados que son más populares. El de uno, pues particularmente, la gente va al de uno porque es muy económico. ¿Listo? Y de pronto tiene menos productos o menos variedad en los productos porque vende unas marcas muy específicas o se casó con unas marcas muy específicas, entonces estas marcas hacen que, digamos, puedan establecer en negociaciones donde el contrato de exclusividad les permite el tema de que sean productos que se vendan a un poco más bajo costo. Adicional, pues el tema de la cadena de distribución y bueno, otros elementos, pues hacen que también esto se pueda vender a un costo mucho más bajo que otras cadenas de supermercados como Carulla o como El Éxito o como Jumbo o bueno, otros que hay por allí. Entonces, por ejemplo, ese es el análisis que uno debe hacer, por ejemplo, el tema de los usuarios. Teniendo en cuenta que esas son las características del usuario, entonces esto me va a generar unos determinantes de cómo va a ser mi producto o mi diseño al final. ¿Qué significa esto? Pues que yo no puedo pretender que el de uno genere un producto, digamos, unas góndolas, un producto de exhibición de los productos, muy tecnológico, con materiales de alta calidad o con procesos de alta calidad, etcétera, etcétera, porque si es un supermercado que está orientado a personas que tienen menos ingresos económicos, pues no tiene sentido colocarles, digamos, unos productos o unas góndolas supremamente costosas y que de pronto no vayan a saber cómo manejarlas o interactuar con los productos. Perdón, con los productos no, con los usuarios. ¿Listo? Entonces, pues no tiene ningún sentido. A diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, en Carulla. En Carulla de pronto sí es una cadena que puede de pronto generar un mobiliario, digamos, más tecnológico, con mayor innovación, con otras características, digamos, instalar pantallas y ese tipo de cosas, pues porque ahí la gente que va, pues es gente que normalmente asume uno, pues por la calidad de vida que tienen mayor interacción con este tipo de elementos tecnológicos, ¿sí? Entonces, por ahí ese lado hay muchas cosas para pensar. En el caso del mercado, pues, ¿cuáles son más o menos los porcentajes de las personas que van al de uno o que van al Carulla o que van a la cadena de supermercados que ustedes escogieron? Y cómo conviven, o sea, digamos, en qué se transportan, eso es importante, en qué, digamos, van a mercar, cada cuánto van a mercar. Mire que las características, por ejemplo, de una persona de estrato 6 es diferente a las de estrato 1. Probablemente los de estrato 1 vivan más al día a día, ¿sí? Comprando de a poquitos y vayan muchas más veces a un supermercado que los de estrato 6 que pueden mercar, digamos, para 15, para 20 días, un mes. ¿Listo? Entonces eso hay que verlo. Y finalmente la tecnología, pues también, ¿qué relación tengo yo con el uso de los diferentes productos?
Si yo pongo de pronto en el D1 un sistema para el etiquetado de productos o algo que la gente de pronto tecnológicamente hablando no entienda, pues el producto va a fracasar. Versus de pronto en el Carulla, donde, como les decía, hay gente que está más relacionada con el tema tecnológico y tal, precisamente porque tienen en sus casas, digamos, hogares domóticos, ese tipo de cosas, pues puede ser mucho más factible que allí sí se entiendan. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a analizar y ya van a ver pues que esto influye obviamente en ese árbol de problemas. Cierro ahí paréntesis pues como para irles adelantando cositas. Entonces ahora lo que les quería decir es que en la etapa de investigación, todo esto que les acabo de contar pues que deben tener en cuenta también en el árbol de problema, es básicamente lo que va a influir para saber qué elementos son los que van a determinar el diseño del producto solución. Por eso se llaman determinantes o por eso también se llaman atributos de diseño, es decir, las características que van a componer esos objetos que son los productos solución. Es decir, el objeto que yo voy a crear, que es objeto de deseo, que la gente va a querer tener eh, para resolver su necesidad. Entonces vamos a ver de dónde salen esos atributos de diseño y cómo puedo clasificarlos, que precisamente salen de lo que acabamos de analizar, que son las necesidades. Entonces, una revisión conceptual primero. Nosotros tenemos un problema, ¿listo? Y para resolver ese problema, pues el mismo problema debería definir, es decir, ¿cómo llego a la definición del problema? Analizando las tres variables que les dije ahorita, usuario, mercado y tecnología, ¿listo? Pero ese análisis de usuario, de mercado y de tecnología debería definirme a mí tres elementos. Número uno, los requerimientos, es decir, lo que requiere la necesidad para poder ser resuelta. Esos requerimientos son escalables. ¿Qué significa escalables? Pues que yo puedo aumentarlos o disminuirlos, pero sobre todo compararlos. ¿Listo? Número dos, las restricciones. Ojo con las restricciones porque las restricciones no son escalables. Una restricción es algo que se tiene que cumplir. Por ejemplo, un aspecto legal. ¿Sí? Digamos que usted creó un objeto que tiene una pantalla, esa pantalla debe funcionar a 110. ¿Por qué? O bueno, a 110 o a 220. ¿Por qué? Porque es que aquí no tenemos otro tipo de voltaje por la corriente eléctrica. ¿Sí? El normal y el que instalan en toda parte es 110. Si usted de pronto quiere hacer una conexión diferente, no sé cuánto, lo máximo que puede ponerlo es a 220. Entonces, en ese caso, debería tener como restricción un equipo que soporte o 110 o 220. ¿Listo? Eso sería, por ejemplo, una restricción. Entonces, son elementos no escalables, pero sí deben ser reales o factibles, es decir, que se puedan implementar. Y número 3, el problema también debería definir los criterios. Los criterios se entienden como normas de preferencia para seleccionar. Es decir, el criterio puede ser un color. Usted va a comprar un carro, ¿de qué color lo quiere? No, yo lo quiero rojo, azul o blanco o negro. ¿Listo? Entonces, ese criterio, ¿de dónde sale? Por ejemplo, si yo saco una línea de automóviles de la Mazda, ¿de dónde salen los colores? ¿O por qué los diseñadores dicen, no, este carro va a ir en estos 4 o 5 colores? Pues porque eso lo estudiaron del segmento de público objetivo que compra carros Mazda, cuáles son las características y no sé qué, y saben que les gusta el rojo, el gris, el azul, el verde, bueno, todos los colores que tiene Mazda. ¿Listo? Entonces, la definición del problema me debe definir o me debe llevar a definir requerimientos, restricciones y criterios. Y estos tres elementos deben ser parámetros medibles. ¿Por qué parámetros medibles? Porque si no se pueden medir, no se pueden implementar. Entonces deben tener al final deben arrojar una medida y valor para poder ser implementados dentro de la producción, es decir, dentro del producto que va a ser producido. Nosotros tenemos actualmente las declaraciones del cliente o del proyecto que las recogimos a través de los métodos de indagación. ¿Listo? Ya sabemos quiénes son los clientes, las personas que pagan por el producto, ya sabemos quiénes son los usuarios, las personas que van a interactuar con el producto y cuáles son los diferentes tipos de clientes que hay. ¿Quién es el usuario directo, el indirecto? ¿Sí? Ya eso también lo hemos hablado.
Acabamos de ver el tema de las necesidades del cliente, es decir, además de que sabemos quiénes son los clientes, cómo conviven, cuál es su contexto, entonces sabemos que tienen unas determinadas necesidades o problemas. Si se les están presentando estos problemas, entonces ya tenemos con la información que obtuvimos las declaraciones del cliente y podemos clasificar esas necesidades en las 5 grandes familias. Necesidad real, cuando se habla del servicio que puede proveer un determinado producto. Necesidad manifestada, cuando se manifiesta la necesidad en forma de un artículo que se desea adquirir. Necesidad percibida, cuando yo como proveedor percibo un problema como una oportunidad de negocio. Necesidad cultural, la que respeta, digamos, la idiosincrasia, las creencias, la forma de ser. Y necesidades debidas a un uso no previsto, que son las que dictan cuáles son los posibles fallos que podría tener un producto o solución. Entonces, cuando yo tengo esas necesidades del cliente y tengo las declaraciones del cliente, lo que tengo, finalmente, si sumo estas dos cosas, lo que tengo es el estudio del análisis del usuario en su contexto. ¿Y esto cómo lo pude averiguar? A través de métodos de recopilación de la información. Eso es lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿cómo esta información me va a llevar a generar los atributos de diseño y su clasificación? Pues a través de lo que se entiende que es la información que al final me va a generar las especificaciones técnicas de diseño, es decir, estos atributos que yo hallo dentro de las necesidades del cliente se van a convertir en especificaciones técnicas de diseño para poder ser implementadas en la producción. Las especificaciones o requerimientos técnicos, ojo con esto, definen cómo será y qué hará el diseño para dar solución al problema. Entonces, cuando hablamos de cómo será y qué hará, quiere decir que a través de las diferentes necesidades que yo encontré, voy a encontrar los requerimientos o especificaciones sobre qué forma va a tener, o sea, cómo va a lucir el objeto, de qué materiales va a estar hecho, qué tamaño va a tener, si todas las características en términos generales físicas, pero adicionalmente también las características funcionales, es decir, cómo va a funcionar, si necesita energía, si esto tiene un motor aquí, si esto funciona con agua, si esto funciona con aire, con gas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo luce y cómo funciona? ¿Para qué? Para resolver el problema o la necesidad que tiene el usuario. Así se definen las especificaciones técnicas de diseño, ¿listo? Y sobre todo que cuando yo defino qué forma va a tener o cómo va a lucir y cómo va a funcionar, debe hacerse en parámetros que puedan ser medios para ser implementados. Ejemplos de especificaciones técnicas o de atributos técnicos, pues la silla de la bicicleta debe estar dimensionada según el percentil 90 global. ¿Alguien sabe qué es un percentil? Bueno, entonces le explico qué es un percentil. Un percentil es un dato porcentual. En el caso específico que estamos hablando como ejemplo de la silla de la bicicleta debe estar dimensionada según el percentil 90. ¿Qué significa eso? Digamos que yo voy a crear una bicicleta y la altura de la silla yo la voy a establecer según el percentil 90. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tomo una muestra de mercado de 100 personas y las mido, ¿sí? Del piso hasta, digamos, la parte donde se sienta. Tomo el 90% de esas medidas y de ahí las promedio y ese sería el 90%, perdón, el percentil 90 global. ¿Listo? Esos percentiles, por ejemplo, se utilizan mucho para el diseño de diferentes productos. Y es la razón por la cual ustedes entienden o entenderían de por qué hay algunas marcas de, por ejemplo, automóviles que hacen carros mucho más grandes que otros. Por ejemplo, si usted ve en Estados Unidos las camionetas Ford, estas pues son unas camionetas que son demasiado grandes. ¿Por qué?
Pues porque las personas en Estados Unidos, los gringos, son muy grandes también, ¿sí? Y los objetos que utilizan son demasiado grandes también. Entonces, por ejemplo, si ellos quieren transportar algo, pues necesitan una camioneta que tenga un platón bastante grande para poder colocar las cosas que son de las medidas creadas para ellos. Entonces hay unos percentiles, ¿sí? Unos elementos, pues unos manuales de ergonomía que tienen unos percentiles que dicen que las medidas deben ser más o menos de tanto a tanto, ¿sí? En promedio, de según los percentiles no sé qué, y ellos siguen ese tipo de medidas para crear, por ejemplo, las dimensiones de ese tipo de carros. Lo mismo que los BMW. Los BMW, pues ustedes saben que es una marca europea y los BMW en la parte interna son bastante amplios también por eso, porque los europeos también son bastante grandes. Entonces, así funciona el tema de los percentiles. Otro ejemplo, el marco de la bicicleta no debe pesar más de 15 kilogramos. Pues eso es una especificación técnica y está como un parámetro medible porque también me permite ser medida para ser implementada. Sí, sí, en este caso sería una restricción, porque si yo digo que el marco no debe pesar más de 15 kilogramos, pues o pesa 15 o no. ¿Listo? O sea, hasta 15 o menos de 15, pero más de 15 no. O sea, se debe cumplir sí o sí. Entonces aquí no es escalar, sino que sí o sí se cumple ya. Ahorita vamos a ver cómo se clasifican pues todos esos medios. Entonces, bueno, análisis del cliente o usuario. Entonces, la relación entre las tres dimensiones sistémicas, lo que les decía ahorita en lo que se debe mover la problemática, que es el usuario, el mercado y la tecnología, deben girar en torno al cliente, los que nos permitirá definir los atributos de diseño desde y con él. ¿Qué significa esto? Que para poder establecer los atributos de diseño, debemos analizar al cliente dentro de su contexto. ¿Listo? Si nosotros entendemos claramente al cliente, tenemos en cuenta las necesidades de los usuarios, de acuerdo a lo que hablábamos ahorita de José Jurán, y entendemos el contexto en donde funcionan los objetos, lo que vamos a obtener es la definición del problema de manera clara y fiel a la realidad, es decir, la definición del usuario dentro de su contexto. Entonces aquí es donde nosotros transformamos los elementos que encontramos en las necesidades en atributos, ¿sí? Lo que hacemos es de una necesidad o de una declaración del cliente o del usuario en su contexto, extraemos los atributos a través de este proceso. Vamos a hablar de necesidades, requerimientos, atributos. Las necesidades del cliente deben ser analizadas y traducidas para que se entiendan como un requerimiento, es decir, como un parámetro medible. Y finalmente puedan representarse como un atributo clasificable. El proceso consiste en... Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos hacer una herramienta que sirva para que las personas de servicios generales, digamos en una unidad residencial, puedan hacerle mantenimiento a las lámparas o a los ductos de aire acondicionado, bueno, es decir, a elementos que estén arriba, ¿sí? Particularmente vamos a analizar las escaleras. Entonces yo le pregunto a través de un método de indagación a un personaje de estos, a un personaje de servicios generales, le digo, bueno, ¿cuál es la herramienta vital para usted, para que usted pueda desarrollar su trabajo? Entonces él me responde, la escalera. Yo le digo, listo. Yo sé que tengo que diseñar un objeto que sea una escalera o algo parecido a una escalera. Pero entonces voy a empezar a analizar las características que debería tener esa escalera. Entonces le pregunto a él, para usted, ¿qué es lo más importante que debe tener una escalera? ¿O cuál es la característica más importante que debe tener una escalera? Entonces él me dice que la escalera no se tambalee. ¿Listo? Nosotros entendemos tambalearse porque hace parte de la jerga que normalmente utilizamos, ¿sí? Como personas. Para nosotros tambalearse es cuando hay algo que es inestable. Pero la palabra tambalearse para otras personas que de pronto no conozcan qué es, pues no va a tener ningún significado. Entonces, yo tomo la declaración del cliente tal y como la dijo que es,
que la escalera no se tambalee, y lo que hago es traducirla pasándola a una frase que sí signifique algo para todo el mundo, signifique lo mismo para todo el mundo. En este caso, traduzco la declaración como un requerimiento. Entonces, la necesidad correcta que me dijo la declaración, este personaje me dijo que la escalera no se tambalee, la necesidad correcta sería que sea una escalera estable. ¿Listo? Y aquí estaríamos hablando de una necesidad manifestada. ¿Por qué? Porque está manifestando en una escalera la característica de que sea estable. Este proceso de transformar la declaración del cliente y traducirla como un requerimiento me permite generar los atributos de diseño que después pueden ser clasificados. ¿Listo? Entonces, los atributos son la definición de los parámetros de diseño tomados desde la fuente. Para analizar y entender lo que el cliente quiere para su solución, nos basamos en las metas, objetivos y las restricciones. ¿Qué quiere decir eso? Después de que los atributos se transforman o se traducen, que las declaraciones del cliente se transforman o se traducen en atributos, los podemos clasificar. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. Yo necesito diseñar una herramienta para alcanzar elementos altos, que sea innovadora en un año para electricistas y otros profesionales del mantenimiento y la construcción que laboran en sitios de trabajo convencionales. Ese párrafo, vamos por parte, ese párrafo que les acabo de leer es la definición de la problemática. La definición de la problemática pretende evidenciar la carencia de algo. ¿Sí? O sea, hace falta algo. Ojo que la definición del problema nunca me dice cuál es la solución. Me dice qué es lo que falta. ¿Sí? O sea, hay carencia de algo. En este caso, la carencia de una herramienta para alcanzar elementos altos. ¿Listo? Que sea innovadora en un periodo de un año, que la utilicen electricistas y otros profesionales de mantenimiento y construcción que laboran en sitios de trabajos convencionales. Básicamente ahí tenemos destacados los tres elementos de la definición del problema, que son usuario, mercado y tecnología. Cuando hablamos de usuario, electricistas y profesionales de mantenimiento y la construcción. Mercado, pues ¿cuántas de estas personas hay? Pues un montón. ¿Listo? ¿Dónde laboran o cuál es su contexto? Pues sitios de trabajo convencionales donde se utilicen, donde haya que hacer labores de mantenimiento y construcción. ¿Y cuál es la tecnología? Pues herramientas para alcanzar elementos altos, innovadoras. ¿Qué significa innovador? Recuerden que la innovación puede ser de dos tipos, radical o incremental. ¿Sí? Entonces, mire que ahí están los tres elementos y esa es la definición de la problemática. Es decir, ahí estoy evidenciando que hay la carencia de algo. Palabras más, palabras menos, para ustedes poder llegar a la definición del problema deberían resolver estas preguntas, que es básicamente lo que está resolviendo aquí, en ese párrafo. ¿Qué herramienta para alcanzar elementos altos? ¿Cómo? Innovadora. ¿Cuándo? Desarrollada en un año. ¿Por qué y para quién? Para electricistas, profesionales de mantenimiento y construcción. ¿Que laboran dónde? Es decir, ¿en qué contexto? En sitios de trabajo convencionales. ¿Listo? Entonces, luego lo que buscamos es responder qué características sobresalientes o atributos desearía que tuviera la escalera para obtener esas declaraciones del cliente y poder generarlas o transformarlas en atributos. ¿Qué desea hacer con la escalera? Mire que esto va orientado hacia las funciones, esto está orientado hacia la forma. Recuerden la definición que hablamos ahorita. Especificaciones técnicas de diseño definen qué hará y cómo será el producto solución. ¿Sí? Y si hay escaleras con características similares en el mercado. Mire que estas tres preguntas son fundamentales para poder empezar a entender los atributos de diseño que surgen a través de declaraciones del cliente. Este ejemplo fue tomado de este libro, se llama El proceso de diseño en la ingeniería. Mire, a través de las preguntas y del estudio que hice, yo tengo este listado de atributos. ¿Sí? A través de diferentes métodos de indagación, lluvia de ideas, grupos focales, encuesta, análisis del producto en funcionamiento, obtenemos todos estos listados de atributos. Estos son declaraciones del cliente. ¿Listo?
La escalera deberá ser útil, servirá para sujetar tubos conducta y alambres en techo, se podrán reparar tomas de corriente, servirá para reemplazar focos y lámparas, bueno, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que puedo notar yo aquí? Que todas estas declaraciones del cliente no se parecen entre sí, ¿sí? Todos los enunciados no son de la misma clase, digamos, hay unos que son más específicos que otros. Por ejemplo, la deflexión de los escalones debe ser menor de 0,13 centímetros. Esto ya es un valor que es bastante específico. Que sea funcional para alturas hasta de 3,35 metros. Esto de aquí se parece a lo anterior. Pero esas dos, por ejemplo, no se parecen a debe ser relativamente barata. Mire que aquí en las dos anteriores estaba muy definido técnicamente el tema, ¿sí? Con número. Pero aquí no, aquí está hablando, digamos, de algo generalizado, debe ser relativamente barata. O también está número 2, mire, servirá para sujetar tubos, conducta y alambre. Aquí está hablando de el uso que se le va a dar. ¿Listo? Aquí es lo que debe ser. Y estos ya son unos elementos, digamos, como que restringen. ¿Listo? O, por ejemplo, esto, mire, se podría hacer de madera o fibra de vidrio, no aluminio o metales. Ahí estoy hablando de las características de los materiales. Entonces, mire que ahí, digamos, los enunciados no son de la misma clase. Hay unos que se parecen, pero hay otros que son diferentes de los demás. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que esas características hacen que los atributos también se puedan clasificar. Entonces, nosotros vamos a empezar a clasificar los atributos de diseño, que son las declaraciones del cliente convertidas o transformadas en atributos, ¿sí? Traducidas. Las vamos a clasificar en 4 grandes familias, ¿sí? Aparecen clases diferentes en la lista de atributos de diseño porque reflejan objetos intelectuales diferentes. La primera familia en la que los vamos a clasificar algunos de esas declaraciones o atributos, son las metas y objetivos. Las metas y objetivos se entienden como los fines o requerimientos escalares que se procuran alcanzar. Ojo, plantean lo que el diseño será en vez de lo que debe hacer. Es decir, es lo que el diseño debe ser del verbo to be, ¿no? Se presentan para ser medidos de alguna manera, ¿sí? Pero no están estableciendo, digamos, una medida específica. Se pueden medir de alguna forma, pero no lo están estableciendo de entrada. Ayudan a elegir entre configuraciones de diseño alternativa. Esta última frasecita va a tomar sentido por allá yo creo que en unas 2 o 3 clases más adelante. Les recordaré esto. Ejemplo, la escalera deberá ser relativamente barata. Mire, hay una forma aquí en la que ustedes pueden clasificar los atributos de diseño, es decir, esas declaraciones del cliente como metas y objetivos, porque normalmente la declaración tiene la palabra ser. Ojo, digo normalmente, pero no siempre, ¿sí? A veces no la tiene. Entonces hay que redactarla de una mejor manera para poderla ver más clara. Entonces, mire, la escalera deberá ser relativamente barata. Mire, de aquí, ¿cuáles son metas y objetivos? La escalera deberá ser útil. Mire que ahí está, ahí aparece ser. Debe ser ligera. Debe ser durable. Debe ser relativamente barata. Sí, mire que ahí estamos viendo metas y objetivos. Entonces, ¿cómo lo clasifico ahí? Es lo que describa lo que el diseño debe llegar a ser. ¿Listo? Ser del verbo to be, nuevamente. Listo, siguiente familia, restricciones. Estas son las más fáciles de todas, las más fáciles de identificar. Limitaciones en un comportamiento o un valor o en otro aspecto del desempeño de un objeto diseñado. Se formulan como límites claramente definidos cuya satisfacción se enmarca en una opción binaria. ¿Qué significa binario? O satisface o no satisface. ¿Listo? Por lo general, las restricciones son muy fáciles de identificar porque son los valores más específicos, ¿sí? Y casi siempre, por no decir siempre, ¿sí? Porque hay algunos casos en los que no, pero casi siempre tienen o están establecidos como con medida y valor. ¿A qué se refiere medida y valor? Valor 0,13
y medida centímetros. Por ejemplo, la deflexión no deberá ser mayor de 0,13 centímetros. Mire que esa es la limitación en un comportamiento. Si la deflexión es mayor de esto, no sirve y no se puede aplicar, punto. ¿Listo? Entonces de aquí tenemos el número 12, que es una restricción. El número 14, que es funcional para alturas hasta de 3,35 metros, también es una restricción. Pero mire que hay restricciones también que no tienen medida y valor. Por ejemplo, no debe conducir electricidad. Está restringiendo el comportamiento. Ahí no está diciendo de qué material es, ¿sí? O debe hacerse. Simplemente está dando la característica que debe cumplir. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta también es una restricción. Esta de aquí también. Sí, debe satisfacer los requerimientos de la OSHA. La OSHA es pues como una organización que establece, digamos, unos estándares en la creación de escaleras. O bueno, de herramientas en general. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esas son restricciones. Familia número 3, funciones. Son las acciones que el objeto diseñado debe realizar para ser exitoso. Una función se compone por lo general de un verbo y un sustantivo. Soportar libros. El verbo es de acción en lugar del verbo ser. Que si fuera el verbo ser no sería una función, sino que sería una meta u objetivo. Por ejemplo, levantar, elevar, mover, transferir o alumbrar son verbos de acción y con frecuencia reflejan el lenguaje más técnico. Entonces, la mejor manera de identificarlas es encontrar un verbo de acción acompañado de un sustantivo. Ejemplo, soportar libros. Por ejemplo, ¿para qué sirve la escalera? Para alcanzar lámparas de un auditorio. ¿Listo? Entonces, mire. Servirá para sujetar tubos y alambres. Se podrán reparar tomas de corriente. Servirá para reemplazar focos. ¿Sí? Entonces ahí hay varias funciones. O sea, ¿para qué está hecha la escalera? ¿Para qué sirve? Debe responder esa pregunta el enunciado. Y la última familia, muchachos, que esta yo creería que es como también de las fáciles de identificar, son las implementaciones o también se conocen como los medios. ¿Por qué implementaciones? Porque es la forma de implementar una función o el medio a través del cual se alcanza una función. Por eso se le llaman implementaciones o medios. Son las formas de ejecutar las funciones que el diseño debe realizar. Proporcionan sugerencias específicas sobre la apariencia y material que tendrá el diseño final. Entonces, las implementaciones es todo lo que me hable de materiales y todo lo que me hable de mecanismos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la escalera deberá ser de madera o fibra de vidrio. Es un material o son dos materiales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se podría hacer de madera o fibra de vidrio, no aluminio o metales. Otra implementación, una escalera de mano o extensible. ¿Por qué estamos diciendo que esta es una implementación? Porque estamos hablando de un mecanismo. El mecanismo extensible hace que eso sea una implementación. Una escalera plegadiza, ¿listo? Una escalera de cuerda, ¿vale? Entonces, resumen, metas y objetivos, lo que el diseño debe llegar a ser. Restricciones, limitación en un comportamiento. Funciones, lo que el diseño debe hacer para ser exitoso. Implementaciones, todo lo que me hable de materiales y mecanismos. ¿Listo? Así se clasifican los listados de atributos. Listo, muchachos. Ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, muchachos? Se supone que ya ustedes hicieron el tema de la definición del problema. Corrijan los detalles de los que les hablé ahorita. En este caso, bueno, primero, como para que empiecen a pensar ustedes, muchachos, en las correcciones como tal. Por grupo, lo voy a decir de manera generalizada. ¿Sí? Hubo unos grupos que no escogieron marca de supermercado. De hecho, solamente creo que el grupo 1 escogió una, que era el de 1. Entonces deben escoger una marca porque eso va a ser
que, digamos, el estudio o la investigación que hagan se cierre más hacia un tipo de usuario. Por lo que hablaba ahorita, porque los supermercados son segmentados. Entonces, el de uno tiene un público específico. El Carulla o el Éxito o el Jumbo o el Super Inter o el Mercamío o la Olímpica, o bueno, todos esos tienen diferentes tipos de mercados a los cuales se dirigen, en términos de estratificación social, del tipo de productos que venden, de los espacios, cómo los decoran, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya me va a filtrar diferentes cosas. Número 2, sí lo hicieron, pero unos, digamos, de una forma más detallada que otros, ¿sí? Unos grupos de una forma más detallada que otros. Y me refiero a la elección de un tipo de producto. ¿Sí? Por ejemplo, un grupo que hablaba acerca del tema de los enlatados. Otro grupo por allí, si no estoy mal, hicieron el análisis sobre... es que no me acuerdo bueno, no, mentiras, era el mismo de los enlatados, el que hablaba de que no podían diferenciar en dónde los ubicaban, digamos, dentro del espacio de la góndola. Bueno, pero entonces sí sería conveniente porque no es lo mismo, digamos, exhibir enlatados que exhibir licores, que exhibir papel higiénico o productos de aseo. Sí, entonces el hecho de que ustedes escojan una categoría de productos hace que se pueda enfocar mucho más fácil los resultados de la actividad proyectual, ¿listo? De la metodología proyectual. Entonces, eso también para que lo tengan presente. ¿Qué otra cosa encontré, por ejemplo, dentro de lo que ustedes establecieron? Recuerden que la definición del problema busca establecer la carencia de una necesidad, o sea, que hay que empezar a trabajar en la necesidad. No busca establecer la solución, ¿sí? Sino conocer a fondo la problemática. Entonces hay que ser bastante detallados. Yo vi que, digamos, el trabajo que ustedes hicieron está en términos generales bien, pero deberíamos empezar a detallar más el tema de las causas y los efectos, porque a partir de allí es que se van a generar precisamente las declaraciones del cliente y esas declaraciones son las que vamos a convertir en los atributos de diseño, es decir, las características que va a tener el producto solución. ¿Listo? Para la siguiente entrega, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que es entrega de trabajo en clase. ¿Listo? Para ir adelantando. Obviamente las correcciones del árbol de objetivo, es decir, hacerlo un poco más detallado, teniendo en cuenta que ya escogimos una marca, que ya listo, todo eso. Esas correcciones y adicionalmente lo que se va a calificar ya extra es el tema de el usuario en su contexto. Entonces, a través de investigación, ¿sí? En línea, o sea, en internet o de una investigación de pronto alguna encuesta que ustedes hagan, es decir, el método de indagación que ustedes quieran, procesos de observación, lo que sea, van a realizar el mapa de empatía, van a generar un perfil de usuario, es decir, le van a dar características al usuario. El usuario se llama Jorge, tiene tantos años, trabaja en no sé dónde, está acostumbrado a mercar tantas veces a la semana, normalmente va a mercar al tema, digamos, al de uno, y allí porque cree que la calidad de los productos es buena a pesar de que son económicos, pero encuentra a veces problemas que cuando va a coger las cosas de las estanterías no sabe cuál es el precio que corresponde a cada uno porque las etiquetas están mal o bla bla, sí, no sé, evidencien como un problema en una historia de acuerdo al tema del mapa de empatía que ustedes generen, sí, sobre qué ve, qué piensa, qué escucha, bla bla bla, todo eso. Y después de que generan el mapa de empatía, lo que van a hacer es, van a generar el listado de necesidades. Entonces van a generar unos insights, ¿sí? Varias frasecitas como declaraciones de ese cliente, de ese usuario. Y lo que van a hacer, recuerden que en este caso serían dos tipos de usuarios. El dueño del supermercado, ¿qué le importa a él? O sea, ¿cuál es el objetivo que él busca alcanzar con el desarrollo de este proyecto? Y el usuario, que es el que va a interactuar con el producto que ustedes van a realizar. Entonces, cuando ustedes tengan esos dos, lo que van a hacer es generar un listado de necesidades
y ese lo van las necesidades las van a clasificar en reales, manifestadas, percibidas, culturales, debidas a un uso no previsto, de acuerdo a la clase que vimos hoy y que queda grabada en este video. Van a hacer lo mismo, una presentacioncita en PowerPoint y la van a subir a la carpeta correspondiente, que en este caso sería la carpeta número 2, ¿sí? De la primera fase se van a PE2, mapa de empatía, ahí en cada uno de los grupos suben la carpetica, perdón, la carpetica no, la presentación en PowerPoint o en Canva o en lo que la quieran hacer, pues. Yo la reviso y luego les doy correcciones generales, pues, como de cosas que hagan. Nuevamente, muchachos, si requieren una asesoría, me escriben a través del correo electrónico y la cuadramos. Me escribe una sola persona, listo, del grupo. Y también, por último, cuando vayan a subir las cosas, si de pronto no las subieron por el Drive, sino que las subieron a la plataforma o a virtual, solamente suba la uno, ¿listo? Porque ahí vi que, por ejemplo, dos integrantes del grupo me subieron la misma presentación. Entonces, pues para no tener que revisar, sino pónganse de acuerdo quién sube las presentaciones y simplemente las cuelga. Y listo. Bueno, no sé si tengan preguntas como de esta última parte. Oscar, cuénteme. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, profe, entonces en ese orden de ideas para la segunda entrega sería entonces hacer el mapa de la empatía, eh, el listado de las necesidades del usuario, pues teniendo en cuenta como el dueño del supermercado y a los usuarios que visitan el supermercado, hacer la clasificación que ustedes dicen y ya una vez haciendo esto, elaboramos el perfil del usuario. Es correcto, así tal como lo acabaste de expresar. Les voy a dar un Perfecto. ejemplo, muchachos, porque yo les había dicho a ustedes la semana pasada y me acaba de acordar, Oscar. Muchas gracias por acordarme. Hay un videito, les voy a dejar el link acá. Vale, cuidado, les voy a mostrar este de aquí. Este videito de aquí, que se llama ¿Qué es y cómo hacer un perfil de usuario tutorial 2? Bueno, este personaje aquí tiene varios... Hola a todos. Un momentico, yo recargo que ahí se me quedó pegado el audio. Bueno, ahí dice en este aquí, venga, yo lo copio y se los paso por acá por el chat. Bueno, un momentico. Venga, un momentico, yo lo detengo y vuelvo y lo comparto para que lo identifiquen. Igual ahí les estoy pegando en la sala de chat, les estoy pegando Mire, este videito que dice qué es y cómo hacer un perfil de usuario tutorial 2, ahí les explican exactamente cómo hacer un perfil de usuario y tal. ¿Listo? Que sale el mapa de empatía. De hecho, aquí dice tutorial 2 porque el tutorial 1 es cómo hacer el mapa de empatía. Entonces, de hecho, si ustedes vienen aquí donde dice Design Thinking y le dan clic, ahí van a poder ¿sí? Ver qué es bueno, mire que aquí están los listados de videos. El hombre mete aquí, digamos, otras metodologías y otras vainas, pues que nosotros no vamos a entrar como tan allá hacia adentro. Pero bueno, por aquí está, creo, vamos a buscar aquí el tema del mapa de empatía. Mapa de empatía, tutorial 8. También se los voy a poner ahí para que lo vean. Entonces, copiense esos dos. Copiense esos dos enlaces para que los vean. Y ahí el hombre explica bastante bien cómo hacerlos. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta sobre esto,
me escriben pues y cuadramos una reunioncita con los integrantes del grupo. ¿Listo? En el transcurso de esta semanita. Pues creo que ahí ya les queda pues como mejor explicado. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo. Bueno, lo único que me queda ahí por decirles, pues es el tema, bueno, a los del grupo 3 como me di cuenta, pues que lo subieron apenas hoy y no lo había calificado, entonces les quedo viendo la notica. Las demás notas ya las tienen allí, o sea, los demás grupos, entonces las pueden ir revisando. Por ahí hay una compañera que no se ha conectado y que en teoría hace parte de uno de los grupos ya. De todas maneras, yo a esa persona, pues obviamente como no, ustedes no se han podido contactar con ella ni nada, ni ella con ustedes porque no ha venido a clases o no asistió a clases, entonces pues en ese caso no, digamos, no le puse nota, o sea, sería injusto obviamente que ella ganara nota por un trabajo que hicieron los demás. Esperemos a ver si la clase del miércoles ella se conecta y si no, pues nos vamos ya a los que estamos y ya después si ella entra, pues bueno, voy a tratar de contactarla yo a ver qué le ha pasado. Listo, muchachos, vamos a dejar hasta ahí cualquier... bueno, Ronaldo, cuénteme. Profe, es que, bueno, ahí se acuerda, yo le envié unos correos Sí, sí, señor. de que no me dejaba entrar a las clases. Entonces, todo eso de los grupos, pues, no sé si yo estaba en un grupo Sí, a o... vos te habíamos asignado, yo te tuve en cuenta porque obviamente pues me habías escrito, o sea, estabas pendiente, entonces ya te voy a decir en qué grupo quedaste y para que te contactes directamente con los compañeros. Quedaste en el y grupo 3 grupo 3. con Juan David Ah, listo. Hurtado, Jimmy Agredo, John Castaño y vos. ¿Listo? Entonces vení un momentico, voy a colocarte aquí los integrantes, pues los correos de los integrantes. Profe, como ellos ya entregaron el trabajo, ¿yo cómo recuperaría esa Mi nota ahí? hermano, póngase en contacto con ellos y, Ah, eh, listo. y entonces, como de todas maneras hay que hacerle correcciones al tema, ¿sí? Eh, ya vincúlese con ellos, hagan las correcciones y yo le califico a usted sobre el tema ya de las correcciones que hagan, porque ya ahí estás presente vos, ¿no? Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, aquí le voy a dejar en el final de este video los correos de los compañeros. Bueno, ya yo le mencioné quiénes eran, por aquí están los correos. Listo, entonces va parando el video ahí tal para que los saque ahí y les escribe, se pone en contacto con ellos. De hecho, muchachos, ¿quién de ustedes tiene el WhatsApp? Si quieren pueden agregar al hombre ahí de una vez para que, mejor dicho, Ronaldo, si quiere coloque el celular suyo ahí para que lo agreguen al grupo de WhatsApp. Aquí de carrerón, pues. Listo, ahí lo coloco para que porfa, muchachos, el administrador del grupo lo pueda vincular. Bueno, ahí lo dejo pues. Bueno, muchachos, nos vemos el miércoles si Dios quiere y que pasen buena noche. Muchas gracias.